Buenas tardes. Bueno, una alegría tan pronto poder estar de nuevo, como siempre. Les invito a que abran sus Biblias en Gálatas, capítulo 6 de Gálatas. Vamos a empezar a leer desde el verso 26 del capítulo 5 y vamos a ir hasta el verso 5 del capítulo 6. ¿Está bien? ¿Están ahí ya? Dice la palabra de Dios: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y con respecto a otro, y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Quiero titularlo a este mensaje: servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor, viene del verso 13 del capítulo 5. Servíos por amor los unos a los otros. Les cuento un poquito acerca de la carta de Gálatas. Hay un tema principal que es la justificación por la fe. Pablo se dedica a ese tema de la justificación por la fe porque había un grupo de falsos maestros conocidos como los judaizantes que se habían introducido entre estos hermanos de Galacia, trayendo un falso evangelio, trayendo un evangelio adulterado. Por eso Pablo comienza en el capítulo 1, nomás de entrada, diciendo en el verso 6: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos, y estos son los judaizantes, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estos falsos maestros decían que la salvación era que la justificación era por Cristo, más algunos requisitos de la ley, más guardar la ley, y eso traía justificación. Pablo decía: no, es la obra de Cristo. Por la obra de Cristo somos justificados y como resultados obedecemos. Ellos habían intercambiado, decían: es Cristo, obediencia, y entonces sos justificado. Tenía un poco de verdad, pero le metían mentira y adulteraron en el evangelio. No era el evangelio. Por eso Pablo escribe estos 6 capítulos, porque el evangelio de Jesucristo, una doctrina cardinal, estaba siendo atacada. Entonces, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Pablo defiende su apostolado y defiende el evangelio de Jesucristo, diciendo que el evangelio él lo recibió de Jesucristo. El apostolado lo recibió directamente de Jesucristo y el mensaje lo recibió directamente de Jesucristo. Del capítulo 3 al capítulo 4 defiende esta doctrina de la justificación por la fe, y ya en el capítulo 5 al 6 Pablo se pone más práctico y comienza a decirles cómo aplicar esto que les ha enseñado. Capítulo 5 comienza hablando de que fuimos llamados a libertad. Observen en el verso 1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Y llega el verso 13 y dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, ustedes son libres por la obra de Cristo. Pero ojo, no usen esa libertad como pretexto para dar rienda suelta a la carne.
Los creyentes tenemos libertad, pero esa libertad tiene límites. Y esos límites lo establece la palabra de Dios. Somos libres de verdad en Cristo y somos libres y vivimos y practicamos esa libertad cuando nos sometemos a la palabra de Dios. Cuando nos descarriamos, no somos libres. Eso es libertinaje y somos esclavos. Nos volvemos esclavos del pecado. Verso 16 al 18, Pablo les dice, en realidad esto es lo que yo les estoy diciendo. Si ustedes no quieren vivir en la carne, ustedes lo que tienen que hacer es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu que recibieron cuando creyeron en Cristo. Y no van a cumplir las obras de la carne. Si ustedes andan en el Espíritu, no van a cumplir las obras de la carne. Y luego del verso 19 al verso 25, el apóstol va a contrastar las obras de la carne por un lado y el fruto del Espíritu por otro, mostrando claramente que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Los que practican, los que viven continuamente en la carne no heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu, verso 22, es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Y dice en el verso 24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No que la carne ha sido erradicada de nosotros, pero ya un creyente ahora tiene el Espíritu Santo y aunque la carne está ahí molestando, alguien lo ilustró de esta manera, como una gallina a la que se le quiebra el cogote, recibió un golpe mortal y anda por allí dando vueltas, pero es cuestión de tiempo nada más. Es cuestión de tiempo. En cualquier momento Cristo viene y ya la carne no nos molestará más. Estaremos exaltando y glorificando al Dios sin presencia de la carne. Entonces la carne está con nosotros, pero ya ha recibido un golpe mortal por los méritos de Cristo. Y nosotros los cristianos debemos andar en el Espíritu para no satisfacer a esa carne que está ahí y que molesta. Entonces llega al verso 26 y vamos a ver lo que leímos del verso 26 del capítulo 5 al verso 5 del capítulo 6, y básicamente lo que vamos a estar viendo es que Pablo nos va a mostrar que cuando andamos en el Espíritu, nuestras relaciones con los hermanos son afectadas. Cuando andamos en el Espíritu no solo se ve el fruto del Espíritu, sino que nuestras relaciones son afectadas. Vamos a ver 3 maneras en las que andar en el Espíritu afecta nuestras relaciones entre hermanos. 3 maneras en las que andar en el Espíritu afecta nuestras relaciones con el hermano. En primer lugar, vamos a ver que si andás por el Espíritu no competirás con tu hermano. Verso 26. Si andás en el Espíritu, no competirás con tu hermano. Segundo lugar, si andás en el Espíritu, restaurarás al hermano caído. Verso 1. Si andás en el Espíritu, llevarás la carga de tu hermano. Verso 2 al 5. Ese es el bosquejo. Así que comencemos con el primer punto entonces. Si andás por el Espíritu no competirás con tu hermano. Verso 26 comienza diciendo el apóstol Pablo, no nos hagamos vanaglorioso. No nos hagamos vanaglorioso. Interesante que Pablo no dice no se hagan, se incluye. Es decir, que él también podía caer en este pecado. Él dice no nos hagamos vanaglorioso. Cualquier pecado, cualquier creyente está ahí de caer en cualquier pecado si nos soltamos de la mano de Cristo, si nos olvidamos de la gracia de Cristo, si intentamos vivir sin la gracia de Cristo, estamos al borde de caer en cualquier pecado. Y Pablo con humildad dice no nos hagamos vanagloriosos. La palabra vanagloria habla de vanidad, ansioso de fama, presumido. Ansioso de fama, presumido. En el contexto donde, como ya les dije, se enseñaba una salvación o también santificación por obras, donde yo tengo que hacer méritos para salvar o para ser más santo, y eso viene de la carne. Obviamente hay competencias. Hay competencias. Yo quiero lograr algo y quiero demostrar eso que he logrado. Y eso viene de la carne. Eso viene de la carne. Fíjense lo que estaba pasando, por ejemplo, en capítulo 5, en el verso 15. Pablo dice, pero si os mordéis, usa
así como una ilustración de animales salvajes, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Lo estaban haciendo, se estaban mordiendo, se estaban devorando, y Pablo dice, frenen acá porque se van a consumir entre ustedes. La carne, en un contexto de legalismo, en un contexto donde hay que hacer cosas, o para salvación o para ser santos. Peligro. Eso es abrazar un evangelio adulterado. Ese es el resultado de creer, de desechar la gracia, de olvidarnos de vivir por gracia. La vanagloria es el resultado de olvidar justamente la gracia. Dice 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y nos ponemos a pensar, ¿y qué tienes? En el aspecto material, ¿qué tienes que no hayas recibido? En el aspecto espiritual, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? ¿No? Dice el apóstol. Obviamente esto de vanagloriarse no es fruto del Espíritu, ya nos dimos cuenta. No es fruto del Espíritu porque el Espíritu reproduce la vida de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús se caracterizó por vivir en humildad. La noche antes de ir a la cruz, Jesucristo hizo algo que ninguno de sus discípulos estaba dispuesto a hacer: tomar la toalla del esclavo y lavar los pies de sus discípulos. En aquel tiempo ese trabajo lo hacía un sirviente, lo hacía un esclavo. Entre coiguales nadie se rebajaba a hacerlo. Y previo a eso los discípulos venían peleando quién iba a ser el primero, quién se iba a sentar a la derecha, quién se iba a sentar a la izquierda. Competencia, contiendas, peleas. Y luego allí el Señor les lava los pies a los discípulos, mostró humildad y hubo unidad. Les dio un ejemplo y le dijo, les doy ejemplo para que lo sigan. Filipenses capítulo 2, en el verso 3 y 4 Pablo dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien estimen a los demás como más importantes que ustedes mismos. Y en el verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir, el del verso 3 y 4, y agrega el ejemplo de los ejemplos, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, continuamente siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siendo Dios no se aprovechó de lo que Él era, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, la esencia de un esclavo, la idea. Y estando en la condición de hombre, se humilló, dice la Biblia, hasta lo sumo, ¿no? Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es humildad. Nada tiene que ver la vanagloria, en un contexto cristiano. No nos hagamos vanagloriosos. Si miramos el verso 26, cuando Pablo nos dice que podemos darnos cuenta que hay vanidad cuando estas dos palabritas o estas dos actitudes aparecen. No nos hagamos vanagloriosos, ¿cómo? Provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Entonces yo me puedo dar cuenta si hay vanagloria en mi vida cuando estoy provocando, y esto es unos a otros en un contexto de iglesia, y envidiándonos unos a otros. Vanidad es cuando deseamos probar nuestro valor entre los hermanos. Recuerden la definición, habíamos dicho, ansioso de fama. Entonces yo quiero probar delante de mis hermanos que mi vida vale. ¿No? Que mi vida vale. Yo quiero demostrarlo, quiero ser aplaudido. No literalmente, pero quiero demostrar. Entonces, ¿qué hago? Dos cosas, dice Pablo, o las dos cosas al mismo tiempo. La palabra provocándonos allí, o provocar literalmente, significa llamar afuera. Llamar a alguien para un combate o lucha. ¿Vieron? Tal vez en algún contexto un grandote llama a alguien que sabe que le va a ganar en la pelea y dice, vení, vamos afuera. Porque sabe que le va a ganar y lo quiere dejar en ridículo y quiere demostrar su superioridad, quiere demostrar que es mejor. Vamos afuera.
Esa es la idea. Entonces, en un contexto de hermanos, no es tan así, tan evidente, pero astutamente nosotros podemos provocarnos y dejar en evidencia que somos mejores que otro. Se me ocurre un ejemplo de los pastores. Después nosotros podemos pensar en más pastores. Podemos pensar, no sé, Dardo se va de vacaciones y predica Ernesto. Y Ernesto dice: hermanos, abran sus Biblias en el mismo pasaje de la semana pasada. Voy a aclarar algunos puntos que al pastor Dardo se le pasaron, que no los vio. Quiere dejar en evidencia que él es mejor. No es así, obviamente. No es así. O en un contexto de maestro de escuela dominical. Enseña la clase una maestra, un maestro, y al otro domingo se prepara durante la semana y su intención es: quiero demostrar que lo voy a hacer mejor que la que lo hizo el sábado anterior. Y allí adentro, tal vez nadie se da cuenta, pero a la larga es obvio. Ahí adentro está provocando y buscando fama y vanagloriándose. Eso no es andar en el Espíritu. Eso no es andar en el Espíritu. Por eso, si andás en el Espíritu, no vas a competir con tu hermano. Y la palabra envidiándonos ahí, obviamente en el verso 21 claramente, es una obra de la carne. ¿Bien? Verso 21 entra dentro de la lista de las obras de la carne. Y una definición sería deseos egoístas de lo que quiero tener, lo que el otro tiene. Deseo egoísta y quiero tener lo que el otro tiene, o peor aún, no quiero que tenga lo que tiene. Eso es envidia. Eso es envidia. Este hermano es reconocido por su ministerio y tengo envidia. Tiene dones mejores que yo y me molesta. Tiene talentos mejores que los míos y me molesta. Si nos consideramos superiores, vamos a desafiar a otros y vamos a ponerlo en evidencia. Si nos consideramos inferiores, lo vamos a envidiar. Estos dos sentimientos evidencian vanidad, evidencian vanagloria. Y cada uno de nosotros en nuestro interior lo podemos detectar. Lo podemos detectar. Creo yo que el hecho de provocarnos, de sentirme superior, es como más obvio, te das cuenta cuando alguien lo hace. No tanto cuando hay envidia, porque yo puedo estar ahí sentadito y nadie se da cuenta, pero adentro mío tengo envidia de lo que el otro tiene. Y estoy calladito y parezco humilde, pero adentro mío hay envidia. Me encantaría que ese reconocimiento, que esos logros sean míos. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. En estos dos casos, ya sea envidia o provocándonos, nos enfocamos en nosotros mismos. Quiero demostrar a todos que yo soy superior. Y en el caso de la envidia, yo tengo envidia porque él es mejor que yo. En los dos casos, yo soy el centro del universo y no debe ser así. No debe ser así. Bíblicamente, yo tengo que enfocarme en el hermano para ver cómo le puedo servir, cómo lo puedo hacer sentir bien, cómo lo puedo servir con humildad como lo hizo Cristo. No pensar en el hermano para demostrar que soy mejor. No pensar en el hermano porque lo envidio, sino pienso en el hermano para servirle. Eso sería andar en el Espíritu. Dijo C.S. Lewis: humildad no es pensar menos de ti mismo, sino menos en ti mismo. Y obviamente para pensar en otros. Así que, hermano, a modo de aplicación, no dejes que la vanidad controle tu vida. Existe un versículo ahí, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y limpiarnos. Esto no debe ser así, ¿no? No debe ser así. Si hay indicios de este pecado en nosotros, recordad que Dios te capacitó con el Espíritu Santo para dominar la situación en su gracia, para que esta vanagloria no surja de nuestro corazón, sino que sea un andar en el Espíritu.
Debemos ver los dones de los demás, las habilidades de los demás como regalos de la gracia de Dios. Cuando yo veo a otro que predica de una manera que dice, wow, ver a Dios regalando ese don a ese hermano y no envidiarlo, ¿no? Ver a Dios que le regaló ese don, a otros que son más misericordiosos, a otros que son serviciales, y verlos y decir, wow, la gracia de Dios en las personas. Y eso me lleva a glorificarle. Y eso me lleva a no competir, a darle la gloria a Dios. John Stott dice, no se trata de soy mejor que tú y te lo voy a demostrar, ni de eres mejor que yo y estoy resentido por eso, sino que eres una persona creada a la imagen de Dios y es mi privilegio y mi placer servirte. No se trata de soy mejor que tú y te lo voy a demostrar, ni de eres mejor que yo y estoy resentido por eso, sino de eres una persona, yo diría un hermano, creado a la imagen y semejanza de Dios, y es mi privilegio y mi placer servirte. Así que, hermanos, el antídoto para no ser vanagloriosos es andar en el Espíritu. Es un mandato, capítulo 5, verso 16, observen. Digo pues, andad por el Espíritu y no vas a ser vanaglorioso. Andad por el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es someterme al Espíritu. Así en Efesios capítulo 5, verso 18, la palabra de Dios nos dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y luego ustedes conocen el resultado de alguien lleno. Salmos, himnos, cánticos, gratitud, ¿no? La esposa se somete al esposo, el esposo ama a la esposa como Cristo a la iglesia, etc. Cuando vamos a Colosenses 3:16 nos dice el pasaje paralelo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y luego el resultado es el mismo. Entonces de ahí nosotros podemos decir que andar en el Espíritu es sinónimo de que la palabra de Cristo more en abundancia en mí. De que la palabra de Cristo gobierne mis pensamientos, gobierne mis palabras, gobierne mis pasos, mi diario vivir. Eso es andar en el Espíritu. Cuando yo vivo de esa manera, voy a rechazar la vanagloria. Voy a rechazar la vanagloria. Entonces, una persona que anda por el Espíritu no compite con su hermano. No compite con su hermano. En segundo lugar, si andas por el Espíritu, restaurarás al hermano caído. Si andas por el Espíritu, restaurarás al hermano caído. Noten que Pablo comienza diciendo hermanos, hermanos, para traerlos en un contexto de somos una familia, ¿no? Y teniendo en cuenta el contexto del capítulo 5, no nos tenemos que andar mordiendo, devorando entre nosotros. Somos una familia, y somos una familia porque tenemos un Padre en común, es Dios. Es Dios nuestro Padre Celestial. Y la familia de Dios no vive de esa manera. Hermanos, aun si alguno es sorprendido, dice, es decir, esto es una posibilidad. Cuando habla de alguno, está hablando de un creyente, algún creyente, porque dijo hermanos. Si alguno de esos hermanos, de alguno de entre ustedes, es sorprendido, esto es una posibilidad, puede pasar. Sorprendido, así habla de ser o llegar a ser encontrado o sorprendido, literalmente tomar antes, de ahí tomado de antemano. Podríamos decir atrapado. En alguna falta, por el contexto probablemente se refiere a las obras de la carne, de las cuales son 15, creo, allí, pero no es una lista exhaustiva, porque en el verso 21 Pablo dice, y cosas semejantes, o sea que hay más. Si alguno es sorprendido en alguna falta,
Es una acción de ir más allá, de traspasar alguna frontera o límite, de ahí transgredir, tropezar. Eso significa ser sorprendido en alguna falta. Entonces, sorprendido en alguna falta es sorprendido en algún pecado. Sorprendido en algún pecado. Puede implicar que se ve a la persona cometer el pecado, que un hermano ve a otro hermano cometiendo el pecado, puede implicar eso, pero también puede implicar que el pecado lo sorprendió al hermano. Los comentaristas se inclinan más por esta segunda opción, por el contexto, dicen ellos, de que el pecado parece sorprender al hermano. Ahora, es decir, el hermano no quiere pecar, eso no lo justifica porque nunca vamos a tener una tentación que sea sobrehumana. Fiel es Dios, no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos soportar. Dios es fiel. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas. O sea, podemos vivir una vida piadosa en este mundo, pero podemos ser sorprendidos. ¿Por qué podemos ser sorprendidos? Por no estar atentos, por creernos que estamos firmes, por estar viviendo en algún momento de nuestra vida cristiana en nuestras propias fuerzas y pensar que ya podemos nosotros manejar la situación sin ir al trono de la gracia para alcanzar gracia justamente. Pensemos en los discípulos. La noche antes que el Señor sea entregado, estuvo con ellos el Señor, los llevó ahí a Getsemaní y les dijo: oren para que no entren en tentación. Y se fue como un tiro de piedra y nuestro Señor oró, ¿recuerdan? 3 veces. Cuando volvía los hallaba como orando, los hallaba durmiendo. Y ustedes saben lo que pasó después, cada uno huyó por su lado. Y acá están Mateo 26, 69, dice así la palabra de Dios: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y una sirvienta se le acercó y dijo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Lloró amargamente. El pecado lo sorprendió. El pecado lo atrapó a Pedro. ¿Se acuerdan lo que había dicho Pedro? Señor, yo estoy dispuesto a seguirte hasta la muerte. Yo estoy dispuesto. En otras palabras, no sé ellos, pero yo. Y Pedro tenía buenas intenciones. Yo no creo que lo quería traicionar, no creo que quería pecar, pero creyó que lo podía hacer en su fuerza. Y cuando el Señor le dijo: orá, Pedro, a los demás, oren, ellos no hicieron lo que el Señor les dijo que hagan. Podríamos decir, dejaron el consejo bíblico de lado. Y cuando vino el momento, no estaban listos para soportar o para resistir la tentación. Y el pecado los atrapó. Por eso nos dice 1 Corintios 10:12, aquel que se cree firme, mire que no caiga. Hermanos, los mandatos de Dios no se pueden cumplir sin Dios. Los mandatos de Dios no se pueden cumplir sin Dios. Cada domingo ustedes escuchan de la palabra de Dios. Ustedes, si se van y los intentan vivir sin Dios, es imposible. Necesitan la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, la gracia de Dios. No podemos vivir ni un segundo para la gloria de Dios sin su gracia. No se puede. No se puede. Es fácil caer al sustituir la confianza en Dios por la confianza en uno mismo. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Tened cuidado de vos mismo. Cuando alguno es sorprendido en alguna falta, entonces, teniendo en cuenta el contexto o el punto anterior, no es motivo de festejo, Qué bueno, cayó, y ahora eso evidencia que yo soy mejor que él. No es motivo de festejo. Los fariseos, ¿se acuerdan? Querían atrapar a Jesús en algún pecado para demostrar que ellos eran mejores. Y obviamente no podían.
Entonces le envidiaban a Jesús. Es más, le entregaron por envidia a nuestro Señor Jesucristo. Cuando un hermano peca, entonces, no es motivo de festejo, es la posibilidad, escuchen bien, es la posibilidad de servirle. Es la posibilidad de servirle. ¿Qué hacer cuando un hermano peca? En el texto nos dice, restauradlo. Restauradlo, nos dice. ¿Quién o quiénes? Vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes los tienen que restaurar? Vosotros que sois espirituales. Bueno, capítulo 5, verso 16, nos dice que todos debemos andar en el Espíritu. Verso 18 lo mismo, verso 25 lo mismo. Es decir, que los espirituales son los que andan en el Espíritu. ¿Cómo sabemos? Porque después en el verso 23 habla de mansedumbre. Y en el verso que sigue habla de mansedumbre también. Y la mansedumbre es fruto del Espíritu. Entonces, vosotros que sois espirituales, los que andan en el Espíritu, son los que tienen que restaurar. Ahora, otra vez, ya dije algo recién, pero quiero aclarar algo en cuanto a espirituales. Cuando nosotros vamos a la Biblia, tenemos los naturales, ¿no? Hablando de los incrédulos, son naturales, no son espirituales. La Biblia dice que espiritualmente están muertos, no son espirituales. Y todos estábamos ahí y Dios nos saca de esa condición y nos da vida y nos saca, y ahora estamos en el reino de su amado Hijo, tenemos vida espiritual. Posicionalmente tenemos vida en Cristo, somos espirituales, pero ahora tenemos que practicar lo que somos, andar en el Espíritu, evidenciar lo que somos. Y lamentablemente no siempre es así, aunque somos espirituales, a veces no practicamos la espiritualidad, por así decirlo. Ustedes piensan que estos hermanos que se mordían unos a otros, podríamos verlo y decir, ¿son espirituales? Tenían el Espíritu porque eran hermanos, pero no nos estaban conduciendo como espirituales. Entonces vosotros que sois espirituales, los que están practicando lo que son, los que están andando en el Espíritu, son los que tienen que restaurar al hermano caído. Pablo dice, vosotros que sois espirituales en la práctica, como estamos diciendo. Vosotros que sois espirituales, ¿qué hay que hacer? Restaurarle. Esta palabra restaurarle aparece en Mateo 4:21. ¿Se acuerdan cuando el Señor llama a Juan, a Jacobo, y estaban con su papá, Zebedeo, remendando las redes? Ahí la palabra restaurar se usa para arreglar una red. O sea, esa red tenía un propósito, se usaba para algo, para pescar. Cuando se rompió, no servía para ese propósito, había que arreglarla. Un hermano cuando es sorprendido, no está viviendo para el propósito para el cual fue llamado. Nosotros tenemos que ayudarlo, a arreglarlo, por así decirlo, para que vuelva a tener sentido y propósito su vida. Vosotros que sois espirituales, ustedes que andan en el Espíritu lo tienen que hacer. En Ezequiel 34:16, escuchen, hablando del Mesías, dice esto: buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma. Ese es el Mesías, ese es Jesús. No se nos pide que hagamos lo mismo que hace e hizo Jesús, aún en tu vida. Se nos pide eso, se nos pide que hagamos lo mismo que hizo Jesús. Y cuando nosotros andamos en el Espíritu, vivimos a Jesús. Así que restaurar al hermano que peca, como dice el título, es servirle por amor. Es servirle por amor. Implica que damos el primer paso, que Mateo capítulo 18 nos dice. Si un hermano peca, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer según Mateo 18?
Hay que ir y confrontarlo, hay que ir y reprenderlo. Implica eso. Si un hermano es sorprendido, tengo que ir. Y el primer paso de Mateo 18. Y es interesante, Mateo 18 usa así una palabra: si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Esa palabra has ganado es un término griego que habla de acumulación de riquezas en el sentido monetario de artículos. Es decir, que Dios ve a un hermano que es sorprendido en un pecado como algo valioso, como algo valioso, como alguien por quien Cristo murió, y ahora te manda a vos a buscarlo y a restaurarlo. Obviamente la corrección, ¿no?, que vamos a hacer con este hermano es con la palabra de Dios, es con la palabra de Dios. Un consejo psicológico solamente le va a hacer caricia. Es la palabra de Dios la que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. La palabra de Dios hace ese trabajo. La palabra también restaurarle no solo habla de remendar algo roto como las redes, sino también arreglar un hueso dislocado. No sé si alguna vez se te salió algún hueso del lugar. Se te sale el hombro y queda como, no la puedes usar como querés a la mano. Y necesitas que alguien venga y te acomode el hueso. Es doloroso, pero es necesario. Esa es la idea. Esa es la idea. Tenés que ir, a veces no está bueno, pero vale la pena hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y obviamente implica confrontar a la persona con su pecado, pero también implica que el hermano que ha sido sorprendido sea humilde y reconozca su pecado y se arrepienta para comenzar la restauración. Porque si no reconoce, si hay endurecimiento, no comienza la restauración. Sigue atrapado en su pecado y sumándole pecado a su vida. Ahora, si nosotros avanzamos, el texto nos dice cómo lo hacemos también. Dice, en un espíritu de mansedumbre. Así lo tenemos que hacer, en un espíritu de mansedumbre. Si miramos en el verso 23, la mansedumbre es fruto del espíritu. Es fruto del espíritu. Por lo tanto, tenemos que hacerlo controlados por el espíritu. Y es interesante que la Biblia habla de el fruto del espíritu, no los frutos. ¿Vieron? No dice los frutos, el fruto del espíritu, y nombra amor, gozo, paz. Es decir, que si está la mansedumbre, está en nosotros también, porque es el fruto. Entonces tenemos que ir ahí con el carácter de Cristo. Con el carácter de Cristo. Jesús Pérez Millo define esta palabra mansedumbre, dice él, tiene que ver con una actuación equilibrada, fundamentada en el amor misericordioso hacia el hermano. Amor misericordioso hacia el hermano, de eso se trata. Yo me ponía a pensar en Pedro, volviendo a Pedro que lo negó al Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Salió llorando amargamente cuando el Señor lo miró, con la mirada lo confrontó. Pero en ese momento no hubo tiempo para la restauración. El Señor tuvo que ir a la cruz. Pero cuando el Señor resucitó, se les apareció a unas mujeres ahí. Y el Señor les dijo a las mujeres, díganle a mis hermanos. Y podría haber dicho eso nada más, díganle a mis hermanos que nos vemos en Galilea. Pero el Señor dijo, díganles a mis hermanos y a Pedro que nos vemos en Galilea. Y el Señor resucitó y estuvo 40 días con sus discípulos. Sin lugar a dudas, restaurando a Pedro también, entre otras cosas. Y antes de irse al cielo, nuestro Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mi cordero. Valió la pena la restauración, valió la pena volverlo al lugar para que Pedro, bueno, sabemos lo que fue Pedro después, un pilar en la iglesia primitiva. Valió la pena, vale la pena, hermanos. Somos insignificantes todos. Pedro no era más que ninguno de nosotros, pero el Señor lo restauró y lo usó para su gloria, como cualquiera de nosotros. El Señor hace lo que quiere. Y nos sigue diciendo el texto más.
en un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Cuando vas al hermano, con espíritu de mansedumbre, controlado por el espíritu, considerándote a ti mismo. Esto es preventivo. Esto es preventivo. Me considero a mí mismo. Implica que aún los espirituales pueden caer. Porque ¿quiénes van a restaurar? Los espirituales. Aún ellos pueden caer. Por eso esta prevención. Considérate a vos mismo cuando vas a restaurar al hermano. Y la idea de considerándote a ti mismo es estando alerta, atento, teniendo cuidado. Y está en tiempo presente. La idea es que continuamente yo tengo que estar considerándome a mí mismo. Continuamente. Yo me ponía a pensar, los espirituales son los que están sometidos a la palabra de Dios, ¿no? Siempre que yo estoy sometido a la palabra de Dios, va a ocurrir el efecto Isaías 6. ¿No? Porque si estoy viendo al Señor, me hago chiquitito. Porque veo la majestad del Señor y veo lo que yo soy. Y en esa condición tengo que ir, considerando a mí mismo, estando en comunión con Dios, controlado por el Espíritu. Tim Keller dice, no vamos a poder confrontar a alguien de manera cautivadora si nos creemos mejores de que no somos capaces de cometer un pecado similar. Si pensamos que estamos por encima de la persona, nuestro aire de superioridad aparecerá y destruiremos en lugar de restaurar. Si yo voy y digo y le demuestro que yo jamás caería, que es un tonto, ¿cómo vas a caer en eso? No entiendo mi depravación, no entiendo mi corazón, no entiendo que yo puedo caer en ese pecado también. Considerándote a ti mismo. Y hay un peligro, hermano, si no asumimos esta prevención, porque dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, considérate a vos mismo, no seas que tú también seas tentado. ¿A qué? A caer en el pecado, ¿no? Y por el contexto, yo diría más bien, verso 26, tentado a creerme superior. Tentado a, yo soy mejor que vos. Vos caíste y yo no. Considerándote a ti mismo. Cuando el Señor lo buscó a Pedro, no fue, le dijo, Pedro, qué tonto que sos, ¿eh? ¿Cómo caíste? No le dijo eso. No le dijo, fue y lo restauró. Y Pedro vivió de ahí en adelante, aunque tuvo otras caídas, para la gloria de Dios. Entonces, si andás por el Espíritu o en el Espíritu, no te vas a vanagloriar a costa de tu hermano. No vas a restaurar, a tu hermano caído. Y en tercer lugar, si andás por el Espíritu, llevarás la carga de tu hermano. Si andás por el Espíritu, vas a llevar la carga de tu hermano. El verso 2 dice, llevad los unos las cargas de los otros. Ahí es un imperativo, llevad, ¿qué cosa? Los unos las cargas de los otros. Esto es mutuo. Hoy yo puedo llevar tu carga, pero mañana vos tal vez tengas que llevar mi carga. Es mutuo. Somos una familia. Estamos, alguien dijo, en un hospital de redimidos. Todos estamos en proceso de restauración. Cada uno de nosotros debe aprender a llevar los unos la carga de los otros. La palabra carga, así es, habla de cargas difíciles de levantar y de llevar. Cargas difíciles de levantar y de llevar. Puede aplicarse a cualquier carga física, emocional, espiritual, pero en el contexto tenemos que pensar que está hablando de la carga de ese hermano que cayó en un pecado, fue tentado, fue sorprendido, lo confrontamos. ¿Y cómo está ese hermano? Necesita que le ponga el hombro, ¿no? Una vez que se arrepintió, una vez que confesó, necesita que ahora yo lo ayude a llevar, a transitar en ese momento, como esos autos que se quedaron por algún desperfecto y necesitan otro auto que lo apoye y que vaya, hasta que en algún momento lo deja y puede ir por sí solo.
un hermano que cayó y es confrontado, se necesita, una vez que comienza la restauración, quedarme en un proceso con él y llevar sus cargas y ayudarlo en ese proceso. Ayudarlo a vencer esa tentación, eso que cayó. Necesitamos, no lo podemos abandonar. Se dieron cuenta, ¿no?, que cómo Pablo nos lleva de verso 26 ahora, de un pensar en uno mismo a pensar en otros, ¿no? Pensábamos, verso 26, pensaba en mí mismo, vanagloria, ya sea provocando o envidiando, yo quiero ser el mejor. Y Pablo nos está diciendo, no es así, y nos está llevando a pensar en otros. Este es el resultado, vuelvo a recalcar, de andar en el Espíritu, no es otra cosa. Romanos 15:1 nos dice, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y avanza el texto y dice que si nosotros cumplimos esto de llevar las cargas los unos de los otros, vamos a estar cumpliendo la ley de Cristo. Es decir, si hacemos la parte A del verso 2, estaremos cumpliendo la parte B del verso 2. Y cumplid así la ley de Cristo, la ley del amor. Jesús dijo y resumió toda la Biblia en dos mandamientos, ¿se acuerdan? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende la ley y los profetas. En Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Cuando nosotros nos quedamos con el hermano y lo ayudamos, estamos demostrando amor, estamos cumpliendo la ley del amor, estamos mostrando el Evangelio de Jesucristo en acción. Estamos mostrando lo que Jesús hizo con nosotros. Verso 3, porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Es decir, la razón para no aplicar el verso 2 la podemos resumir en una palabra: orgullo o soberbia. Si yo me creo algo, y ahí aclara, no siendo nada, me engaño a mí mismo. Si yo veo a mi hermano y me creo superior, no lo voy a querer ayudar, me estoy engañando a mí mismo, no soy nada yo. No soy nada. Así que mi conducta hacia mi hermano está condicionada por el concepto que yo tengo de mí mismo. ¿Ven? Mi conducta hacia mi hermano está condicionada por el concepto que yo tengo de mí mismo. Si yo me creo superior, no voy a ir a restaurarlo, no voy a llevar su carga. Eso es orgullo, eso es soberbia. Pero lo contrario es humildad. Yo estaba en la misma condición y Cristo dejó el cielo para venir a salvarme, me sacó de la basura, estaba inmerso en el pecado, el Señor me sacó, me cargó, me llevó y no me suelta nunca. ¿Cómo yo me voy a creer mejor que otro? Si vivo a Cristo tengo que llevar las cargas de mi hermano, tengo que restaurar a mi hermano. Verso 4 dice, pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Es decir, en lugar de compararme con mi hermano, dice el texto ahí, noten que dice cada uno, habla de tu responsabilidad, cada uno debe examinar. Es una orden, es un mandato, examinarse. La idea es someter a prueba para probar.
¿Qué cosa? Mis obras, mi propia obra, mis acciones, mi actitud. Y obviamente, otra vez, ¿cómo nos examinamos? A la luz de la palabra de Dios. La Biblia es el estándar, el patrón con el cual yo me examino. No es mi hermano que pecó, el estándar, soy mejor. No es el estándar, mi hermano, es la palabra de Dios. Entonces me tengo que examinar a la luz de este espejo. Y vuelvo a decir, cuando yo estoy en el espejo y Dios me muestra lo que soy, veo su gloria, veo mi pecaminosidad, caigo derrotado. Pero Él me fortalece para ir a buscar a mi hermano caído. Así que examinarnos es el remedio para no creérmela. Examinarme a mí mismo es el remedio para no creérmela. Dice 2 Corintios 1:12, porque nuestra satisfacción, dice Pablo, es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Pablo estaba tranquilo en su conciencia ante Dios, él estaba tranquilo, que estaba haciendo lo que tenía que hacer. 2 Corintios 10:7, pero el que se gloría en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. La verdad que si hay motivos para gloriarnos, es por lo que Dios ha hecho en y por nosotros. Si hay algo en lo que nos vamos a jactar es por lo que Dios hizo en mí. Él se lleva la gloria, y lo que Dios hizo a través mío, Él se lleva la gloria. Siempre, siempre es así. Dios nos manda a restaurar al caído, a llevar su carga. Dios quiere usarnos, hermanos. Dios quiere hacerlo a través nuestro, por eso nos manda. Dios quiere actuar, Dios quiere consolar al hermano. Dios quiere ganarlo a través nuestro, usarlo como un medio de gracia. Verso 5, ya terminando, dice, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. Esta es la razón por la que debemos examinarnos. Porque cada uno, no como iglesia, no como grupo, cada uno llevará su propia carga. En el verso 2 dice, lleva los unos la carga de los otros. Y ahora, su propia carga. Pero no es una contradicción, son dos palabras griegas diferentes. Bain dice, la diferencia entre fortión, que es la palabra carga para verso 5, y varos, que es la palabra carga para verso 2, es que fortión, la de verso 5, es simplemente algo que tiene que ser llevado sin referencia alguna a su peso. Pero varos, carga de verso 2, siempre sugiere lo que es pesado y gravoso. La idea de verso 5 de las cargas son las cargas, las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos. Yo tengo responsabilidades que son mías, por las cuales yo voy a rendir cuenta a Dios. Y cada uno de ustedes tiene responsabilidades que son suyas, y por esas responsabilidades van a rendir cuenta a Dios. No se olviden que un día todos nosotros compareceremos delante del tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros vamos a comparecer para que cada uno, dice, sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, no nos vamos a comparar con el hermano. No nos vamos a comparar con el hermano. Estaremos ante el que dejó el cielo para venir a restaurarnos a nosotros, que nos vio sorprendidos y atrapados por el pecado, esclavizados por el pecado, y se despojó a sí mismo para venir a restaurarnos, para llevar nuestra carga, muriendo en la cruz del Calvario. Hace poquito celebramos la Navidad. Jesús nació, Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, para morir, para restaurarnos, para llevar nuestro pecado. Fue a la tumba y al tercer día resucitó.
pagó todas nuestras deudas, todos nuestros pecados. Y de la misma manera que cuando vamos a restaurar a un hermano, ese hermano debe arrepentirse, nosotros debemos arrepentirnos para que su justicia se aplique a nosotros y Dios nos declare justos, restaurados. Necesitamos arrepentirnos y confiar en la obra de Cristo como suficiente. Y una vez que Cristo nos salva, nos da su Espíritu y nos dice, ahora anden en el Espíritu y vayan y hagan con sus hermanos lo que yo hice con ustedes. Represéntenme, vivan el Evangelio, háganlo obvio al Evangelio. Jesús dijo allí en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si nosotros vivimos, como el texto de Gálatas nos dice, estamos viviendo el Evangelio, estamos aplicando el Evangelio que creímos. Que el Señor nos ayude entonces, hermanos, a pensar y a ser prácticos en lo que hemos aprendido. Amén. Oramos. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por exhortarnos. Queremos pedirte, por favor, que nos ayudes a vivirlo. Decíamos que tus mandamientos no los podemos vivir sin tu ayuda y clamamos, Señor, para que nos ayude. Pedimos, vamos al trono de la gracia para que nos des de tu gracia, Señor, para vivir lo que nos has enseñado hoy. Gracias por dar a tu Hijo para restaurarnos, por cargar nuestras cargas, Señor, y por estar cada día entre nosotros. Ayúdanos a vivirte en el Espíritu. Te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.